Culatita montada. Siguiente paso. Vamos a usar 2 tornillos. Vamos, bien. Desde dentro hacia afuera y progresivamente. Perfecto. Verificamos que todos los balancines estén tocando con los vástagos de las válvulas, que no nos haya quedado ninguno que se haya ladeado. Perfecto. Muy importante ir lubricando esto en el rodillo, en el eje, rodillo, eje, rodillo, eje, rodillo. Aquí lo ponemos aquí y aquí chorrea hacia allá. Ponemos aquí y aquí chorrea hacia allá. Ponemos aquí y aquí va chorreando hacia allá. Ponemos aquí y aquí va chorreando hacia allá. Entonces, una maravilla. Una maravilla, al igual que algo que tengo aquí, que tengo que agradecer al suscriptor que me lo regaló, que es una chicharra de media, o un rachi de media, pero que es extensible. Entonces es una delicia porque cuando vas a hacer algo, la pones así y si te estorba, pues la recoges. Así que muchísimas gracias por este detallazo. Tengo este detalle y esto que fue un súper detallazo. Un rachi de 1/4 Craftsman. Detallazo. Detallazo. Así que muchísimas gracias a las 2 personas que me regalaron eso. Y vamos a dar ahora los pares de apriete. 22 Nm más 235 grados. Pero vamos, porque ahora esto se mueve, vamos a fijarlo. Bien, vamos allá. Repasamos. Menos TikTok y más. Bien. Perfecto. Pues esto es un goniómetro, una escala de grados de 0 a 360, y lo que haces es que lo pones en 0, mides donde está 240, que es lo que le vamos a dar, fija este soporte a cualquier pieza que no se mueva, pones tu herramienta aquí y giras, y entonces das los grados. ¿Qué se puede hacer también en este caso que está solo para poder dar los grados de esto? Pues tú pones tu dado, pones esto aquí, haces una marca y haces otra marca. Una marca la haces en la cabeza del tornillo y la otra marca la haces en la culata. Entonces, en la cabeza del tornillo es el 0 y en la culata, en cualquier punto fijo, es el 240.
ya tú sabes que esa raya en la cabeza del tornillo la tienes que llevar hasta 240. Nosotros tenemos aquí nuestro goniómetro. Ponemos un tornillo, sería así, lo voy a hacer así para explicar. Ponemos esto aquí. Entonces yo marco este tornillo aquí por este lado y le digo que este es 0, que sería aquí. Miro dónde es 240, que sería aquí, por ejemplo, y entonces lo que hago es que marco aquí 240. Giro mi herramienta. Tenemos aquí el 0 y aquí tenemos el 240. Entonces, esta rayita que está aquí, nosotros vamos a darle vuelta a esto hasta que esta raya de aquí dé la vuelta completa y quede alineado con esto. Y tenemos los 240 grados. Insisto, lo ideal es poner el goniómetro, fijarlo, tal. Pero a veces trabajar con el goniómetro cuando está solo resulta un poco complicado. Entonces los marco y le damos todos los pares de apriete y ya está. Voy a buscar una herramienta de mayor calibre para no forzar las herramientas que tenemos aquí y poderle dar los pares de apriete pepita. Entonces, ponemos aquí. Vemos nuestra marca. Lo estoy haciendo así súper incómodo para poderlo mostrar. Y aquí tenemos la marca alineado con esto. Y ahora hay que repetirlo en todos lados. Tenemos nuestra culata con los pares de apriete, ok. Tapa de válvula, la chapa con los filos estos hacia abajo. Esta chapa es porque el árbol de leva va a estar girando, todas las salpicaduras del aceite, esto va a hacer que vuelvan a caer sobre el tren de válvula. Si nosotros no se lo ponemos, luego van estas bocinas de aquí, que es un espaciador. Si nosotros no le ponemos esta chapa, ¿qué va a pasar? Que por este tubo de aquí, que va a la admisión, se va a meter aceite de motor. Entonces, lo cogemos por aquí y lo que hacemos para que no nos estorbe la chapa es que hacemos así y así. Es decir, metemos por aquí y que pase del otro lado. Buscamos el espárrago, ya está. Esto no lleva silicona, no lleva nada. Aquí se le suele poner una gotita cuando estas gomas que lleva aquí están muy gastadas, que no es el caso. Así que, dadito 10. Apretamos 10 Nm o hasta que sintamos que trancó la bocina con la chapa y con la tapa de válvula. Listo. Me han preguntado muchas personas que con qué herramienta trabajo, que mi carro de herramientas. La verdad es que nunca he pensado en hacer un vídeo mostrando mis herramientas, no me parece nada del otro mundo, pero si os apetece y quieres que haga un vídeo mostrando mi caja de herramientas, pues déjamelo en los comentarios, que encantado de la vida lo hacemos. Bien, parte alta montada. Bueno, el alternador va aquí cogido por varias chapas. Hay que quitar estos 4 tornillos. Importante, este cono que va aquí lleva un sentido, porque de un lado, como dije, es un cono. De un lado es un cono y del otro lado es plano. Entonces, ese cono es para el ajuste del alternador. Porque el alternador lleva
este tornillo. Y al ser cónico, pues el tornillo hace esto. Si lo ponemos al revés, pues el tornillo haría esto. Entonces, esto lleva posición de este lado así, con los tornillos que acabamos de sacar. Y de este lado otra chapa, que es esta. Y esta va aquí con un tornillo y una tuerca que atraviesa el alternador. Apretamos esto. Cualquier vídeo que se te ocurra, me lo puedes dejar en los comentarios. Entre 25 y 30 Nm. De todas maneras hay que tener tacto cuando vemos los pares aprietes. Recordemos que estamos enroscando en aluminio y que es un motor viejo, usado. Perfecto. Más apretado no es mejor apretado. Los materiales tienen un coeficiente de dilatación que es el que es. Entonces, si nosotros apretamos esta chapa que es de hierro, no sé, con el tornillo que es de hierro, no sé, y el aluminio, 3 dilataciones distintas, y las requete apretamos, el material no va a tener cómo dilatar. Por eso son los pares de apriete. Menos TikTok y más tac-tac. Y no olvides suscribirte al canal. Alternador. Este de aquí va tornillo con tuerca y los otros son tornillos. Ponemos el de la parte de arriba. Aquí detrás va el del cono. Por aquí abajo, tornillo normal que enrosca en el alternador. Y por este lado, porque esto va a ser lo que nos va a hacer de pivote para tensar el alternador con esto. El alternador se puede pintar. Lo que no podemos es pintar el alternador montado. Para pintarlo habría que desarmarlo, porque la pintura metálica es conductora. Entonces, si nosotros pintamos el alternador así como está, podemos ocasionar un cortocircuito interno. Así que no se os ocurra pintar el alternador estando armado. Bien, ¿qué va aquí? Aquí va nuestro colector de escape. Este colector de escape lleva unos espárragos que son estos, que están todos hechos polvo. Entonces lo que he hecho es comprar prisioneros de acero que llevan aquí para usarlo con una llave hexagonal y los vamos a instalar con trabarrosca. Lleva 8. Si tienes que comprar, por ejemplo en mi caso, que fui a comprarlo, no compres 8, compra 9 o 10, porque siempre existe la posibilidad de que alguno desaparezca y entonces luego vienen los problemas. Bueno, a lo mejor a nadie más le pasa, a mí me pasa mucho que a veces necesito 4 tornillos, compro 4 y desaparece uno y luego tengo que estar ahí trabarrosca. De ahí no se suelta, os lo aseguro. Podemos darle un par de aprietes si quieres, pero esto ajustado, lo estoy haciendo con la chicharra 1/4 y con el trabarrosca no tendremos problema ninguno. Aquí iría nuestro colector de escape. Con la junta, obviamente. Bueno, menudo cambio, ¿no? Tenemos aquí nuestro retén de cigüeñal trasero ya instalado. Vamos a montar el volante de motor. Este volante de motor lleva una posición, así que no hay ningún problema cuando lo desmontemos. Y esto va tal que así.
Ahí. Y ahora lleva estos tornillitos todos contra barrosca. Importante no quitar la mano del plato, del volante, hasta que no esté puesto por lo menos un tornillo, porque si esto se cae, esto pesa. Y en este coche no pesa mucho, pero hay unos coches que vamos, que sí pesan. Y me falta un tornillo del volante. Falta un tornillo, hay que buscarlo. De momento, vamos a apretarlo con esto. Luego le damos el par de aprietos. ¿Por qué quiero montar el volante? Porque si recuerdan, antes dije que el calado de este motor era por aquí detrás. Quieto, parado. Era por aquí detrás, metiendo esta herramienta por aquí y haciendo girar el volante hasta que tranque. Que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a girar por aquí. Esto tiene que estar rozando del volante. Ahí está. Ni para un lado, ni para el otro. Bueno, ahí está trancado. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar para montar la distribución. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, yo soy enemigo de esto, pero por si acaso esto se nos rueda, aquí tenemos una marca que habíamos hecho antes, que era para montar el plato de presión y el disco en la misma posición. Pues hacemos una marca aquí y así estamos pendientes por si se nos rueda. Tenemos calado nuestro cigüeñal por la parte de atrás. Y aquí nuestro árbol de levas. Ahí está. Nuestro árbol de levas. Nuestro espárrago del tensor. El tensor lleva esta trabita de aquí, ¿vale? Que hay que ponerla en esta rendija de aquí, esta de aquí, tal que así. Vamos a hacer una rayita de esto para que se resalte más. En esta rayita de ahí, nuestro tensor, tuerca, quieto, parado. Si queremos, insisto, yo soy enemigo de esto, yo prefiero usar los calados. Marcamos aquí. Entonces tenemos marcado aquí, tenemos calado aquí, el calador está puesto por detrás, correa de distribución, yo la suelo poner que se lea hacia la parte frontal del motor. Ya contamos los dientes de la correa de distribución vieja, contamos los dientes de esta correa, vemos que son iguales. Entonces, pasamos por aquí primero por el cigüeñal. ¿Por qué? Porque es lo más incómodo de poner. Así que nos lo quitamos encima de una vez. Pasamos, que quede tirante aquí. A ver qué rollo es que se mueva el motor. Tenemos ahí y sacamos esto. No se nos ha movido nada, no se nos ha movido nada. Perfecto. Aquí tensa y aquí con holgura. Ahora tensamos
aquí. Trae una flecha, giramos hacia acá hasta que el piquito este de aquí atrás esté en el medio de esto. Pero primero traba rosca en el tensor, no tanto. Ponemos la tuerca y preparamos la dinamométrica. 25 Nm. Hexagonal 6. El rache de 1/4 de mi gran amigo. Aproximamos la tuerca sin trancarla. Y ahora vamos a girar aquí. Espero que se vea bien. Vamos a girar aquí. Y vemos que la punta de la flecha está en el centro de la rendija. Y ahora, sosteniendo las dos cosas para que no se nos muevan de su sitio, con apretar un poco ya se queda bien. Y ahora ya está. Quitamos calado trasero y giramos. ¿Ves lo importante de aplicar un lubricante para ensamblaje de motores? ¿Se pueden armar los motores con aceite? Perfectamente, se pueden ensamblar los motores con aceite, como se ensamblaban antes. Pero las tolerancias que tenían los motores de antes no son las tolerancias de los motores de ahora. Además, tú armas un motor con aceite, si lo vas a montar y arrancar el mismo día, bien. Pero si vas a estar un par de días instalándolo, pues todo el aceite se va hacia abajo y se va quedando sin lubricación. Por eso es importante hacer un esfuerzo y tener los lubricantes especiales para el montaje de motores. Bueno, vamos a la hora de la verdad, ¿no? Vamos a girar aquí. Tiene las bujías montadas, se las voy a quitar porque se las había puesto por si algo se me caía por ahí mientras estaba poniendo la cadena, que es buena señal porque quiere decir que tiene compresión. Bueno, a ver cómo lo giro. Una vuelta, dos vueltas. Perfecto. Tres vueltas. Sub. Cuatro vueltas. Cada pistón ha hecho un ciclo. Calado y calado. Entró pero perfecto. Y nos vamos al trasero. Y vemos que siempre puede quedar una holgura, pero mínima. Ahí. Ni para atrás, ni para adelante. Perfecto. No olvidé de quitar los calados. Me pasó en un motor, en un 1004 de 16 válvulas, por las prisas. Bien, pues esto, finito. Antes de montar las tapas hay que estar pendiente si estas piezas van antes o después de las tapas. Es decir, si la tapa va sobre el soporte o si va la tapa y el soporte va sobre él. Posicionamos esto. Tenemos un tornillo aquí. Creo que no me estorba. Bien, bien, bien. Perfecto. Recordemos que los tornillitos de las tapas son muy específicos. Tengo dudas con la bomba del agua, pero sí era esa porque recuerdo que era una 12 cuando la saqué.
Y entonces ponemos nuestros tornillitos de las tapas. 10 Nm. No se olviden que el volante no le hemos dado el par de apriete porque falta un tornillo, ¿eh? Tapa de arriba que lleva 3 tornillos. Tenemos guía aquí, guía aquí. Todos los anclajes de aluminio que lleven a sujeciones de motor y de caja, trabarrosca. Uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Esto va apretadito, que sepáis. Hala, tapa superior. Ahí está, tornillito aquí, tornillito de este lado. Bonito va quedando, ¿no? Pseudo damper. Vaya que nos está quedando bonito. Bien, por aquí lo que faltaría sería este soporte de aquí. Ya podemos apretar la bujía. Que enrosque. Que enrosque. Que enrosque. Déjame en los comentarios si eres de los que das par de apriete a la bujía o la táctica de 3/4 de vuelta. ¿Recuerdas qué sensor era este? Este que está aquí, que dijimos que lo habíamos dejado así flojo porque no sabemos si el enchufe va hacia arriba o hacia abajo. A ver, ¿qué enchufe era? Yo lo dije. Bueno, aquí está el tornillo que me faltaba del volante motor, el que se me había perdido. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué nos falta? Por este lado nos va faltando montar el colector de admisión, que va aquí así, con las tuerquitas 10 que sacamos al inicio del primer vídeo. También por aquí va nuestra rampa de inyección, que todavía está chorreando gasolina, pero nos estorba la cadena y ya no lo podemos montar. Ya no podemos ahora ponernos y montarnos en el banco. Entonces, una vez que lo tengamos posicionado en el motor, terminamos de montar el resto. Hasta aquí esta serie de vídeos para este motor del KFV. Importante, purgar bien el circuito de refrigeración. Una vez que montemos el motor y llenemos el circuito de refrigeración, purgarlo bien antes de arrancarlo. Es recomendable hacerle una regulación de válvula, pero esta regulación de válvula se debe hacer después que el vehículo haya arrancado, esté un tiempito arrancado. Ponemos trapitos alrededor para no liarla, sacamos nuestra tapa de válvula, reglamos válvula y volvemos a montar nuestra tapa y sin problema. Si te ha gustado el vídeo, déjamelo en los comentarios. Cualquier duda, consejo, crítica, todos son bienvenidas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, menos TikTok y más tac tac. Hasta la próxima. Se le varía a veces la llave, Johnny, para que cargue la gasolina.